Ya estamos de regreso, son las 10:40 de la mañana y estamos conectados, Carlos Ruiz, con nuestra primera invitada de esta jornada. Vamos a conversar sobre violencia contra los profesores, secuelas, la situación actual que estamos viviendo en nuestro país con respecto a las agresiones que sufren los profesores. Estoy leyendo una información que señala que cerca de 8.000 docentes están desertando al año, entre otras causas, por precisamente las agresiones que sufren de parte de estudiantes y también de apoderados. También de apoderados de la comunidad. La comunidad escolar en general es una comunidad que está en crisis, ¿no? Pero bueno, yo creo que se han dado algunas noticias. La otra vez me preguntaban algo parecido y me preguntaban qué pasaba, por qué había tanta violencia y qué estaba sucediendo, ¿no? Y la verdad es que algunos atribuyen esto a la pandemia. Sin embargo, hay una crisis de salud mental en nuestro país importante, mucho antes de la pandemia, que afecta a toda la población. La crisis de salud mental se acrecentó después de la pandemia y estamos hoy con estos niveles de violencia tremendos. Los profesores han sido un estamento que ha estado en la mira todo este tiempo, porque no solo ellos son los que están en la primera línea, ¿no? Claro. De recibir todo este tema, ¿no? De contener por un lado, pero también de ser como los que reciben en esta contención esta violencia. Y creo que además tenemos un grupo de personas como los profesores que están en una situación de estrés constante y durante la pandemia fue extremo, ¿no? Hay también una cantidad de no sé si tienen ahí cifras ustedes, pero hay unas cifras. Tenemos cifras de profesores, por ejemplo, una comparación de profesores en el año 2019 de 206 profesores golpeados o violentados y el año pasado, el 2023, 466. Impresionante, impresionante. Incremento importantísimo. Como el 100% casi, claro. Hay un incremento súper alto, pero también hay un alto incremento de profesores o docentes con licencias. Las personas que trabajan, yo tengo varias colegas que trabajan no en el área clínica, sino que en el área de selección de docentes y están todo el año buscando reemplazos para docentes. Es una cosa impresionante, el nivel de licencia también es muy alto. Entonces eso también acrecienta esta crisis, ¿no? Entonces tenemos por un lado un aumento de violencia, pero también un aumento de crisis de salud mental, de dificultades de salud mental y una demanda muy alta y una oferta muy baja de atención y de contención de estos temas de salud mental a todo nivel de la población. Y eso es algo súper importante porque los psicólogos lo veníamos diciendo de antes de la pandemia. Ya desde el estallido social se veía un aumento y ahora es explosivo y no se da el sistema no da abasto para sostener esta crisis. Me da la impresión, Lorena, que esto no había pasado con esta magnitud en el país. Y yo siempre lo comento, por ejemplo, cuando uno revisa los grupos de Facebook de profesores, siempre está lleno de profesores que quieren salir del sistema, que ya no quieren hacer clases, que entraron con mucha vocación en un momento, pero hoy día sienten que ya están sobrepasados, están agotados físicamente, con estrés, con problemas ya de trato directo con algunos estudiantes o con derechamente con los apoderados, que muchas veces, incluso a veces de manera anónima, mandan correos, mandan mensajes en los grupos de Facebook, para acosar directamente a los profesores. Hemos visto que incluso situaciones dramáticas que han pasado con profesores que se han quitado la vida precisamente por este Catherine por Yoma en claro. Antofagasta, en una docente de inglés que sufría agresión de una alumna de 13 años. ¿Qué ha fallado acá? ¿La protección a los profesores, Lorena, crees tú? Yo creo que este es un problema súper complejo, tiene múltiples variables. Sin duda que hay un tema que tiene que ver con la protección a los profesores, pero no solo la protección, y ahí vuelvo a mi hipótesis, ¿no? No solo la protección después de que ha ocurrido un incidente,
sino que al cuidado de los profesores durante todo este tiempo. O sea, hay que pensar que los docentes son una pieza clave dentro de la sociedad, son quienes están a cargo de contener a todos los niños, o sea, a la infancia, a la adolescencia, ¿no? A toda esta generación. Por lo tanto, ellos tienen una labor súper importante y yo creo que hay poca contención y hay pocos sistemas que los acompañen. O sea, no solamente es la protección para contenerlos después de todo lo que viven, sino que durante su trabajo, o sea, partiendo por condiciones económicas, condiciones físicas, por equipos de apoyo. A mí la otra vez también me preguntaban, bueno, ¿una ley va a ayudar a esto? Claro, puede ayudar, pero lo más importante es que los equipos al interior de los espacios escolares sean equipos que se protejan en conjunto. El profesor no puede estar en la primera línea solo, tiene que haber un equipo detrás, un equipo socioemocional, un equipo completo que lo apoye. Claro. Lorena, porque es mucho, el trabajo que tienes es un trabajo de mucha responsabilidad. Sí, absolutamente. Y muchas veces no es bien valorado, o la mayoría de las veces no es bien valorado. Pero ahí hacerte la consulta. Cuando ocurren este tipo de situaciones, la necesidad de contención también desde la dirección del colegio, desde incluso el centro de padres también, porque es una comunidad. Cuando se habla de comunidad educativa, ahí hay una intervención de la generalidad de los que participan. Pero eso al parecer no está ocurriendo porque se dan casos como este tan trágico, el de Catherine Yoma, pero en otros también, en donde la única alternativa para muchos, como bien decías tú, es la licencia médica, porque ya no tengo solución en mi lugar de trabajo, ya, claro. Y ya llego a un nivel de colapso exactamente, que la única alternativa que me queda es irme para la casa. Estoy totalmente de acuerdo, por eso que hay un sistema educativo que está en crisis, o sea, hay, que va mucho más allá y que es mucho más profundo. Como yo decía, este es un problema mucho más sistémico. Para empezar, claro, lo básico en cualquier situación de violencia, no solamente en la situación de violencia de profesores. Voy a poner un ejemplo. Cuando hay una situación de abuso, cuando una persona vive una situación violenta, ya sea por una catástrofe o por otra cosa, la contención inmediata, los primeros auxilios de emergencia son los más importantes, porque esos son preventivos para problemas de salud mental más graves. Por lo tanto, la primera intervención tiene que ver con esta contención de quienes están haciendo un paralelo, por ejemplo, cuando hay una situación de violencia. La persona que está en la situación de violencia necesita sentir que le creen, necesita sentir que lo que le está pasando, hay un otro que está ahí, que te está diciendo, ven, lo que te pasó no es adecuado, estás tú acá estoy yo acá para contenerte, para apoyarte. Eso es básico para el proceso que viene después. Entonces, la comunidad educativa tiene que tomar en cuenta y tiene que trabajar como comunidad. Y yo creo que eso se ha perdido muchísimo, porque hoy día, además, el sistema escolar no tiene la validación a nivel cultural o social que tenían otros antiguamente. O sea, yo me acuerdo, mi tío abuelo era profesor normalista, era otro el concepto de educación que teníamos antes, proteger a sus profesores, también para proteger a sus alumnos, también para proteger a los directivos, claro, al personal que está ahí muchas veces también, que viven muchas situaciones de violencia, claro, y a lo mejor de violencia indirecta. Por ejemplo, los auxiliares, a mí me ha tocado trabajar en colegios donde los estudiantes han hecho cosas tremendas en los baños de los colegios, por ejemplo, y son los auxiliares quienes reciben esa primer situación. Entonces, la comunidad tiene que funcionar como comunidad. Claro. Lorena, estamos conversando con Lorena Escobar, psicóloga clínica infanto-juvenil y colaboradora de Caligraphics. Sin duda, si poniéndonos este caso, creemos que obviamente las secuelas de este tipo de agresiones, tanto con violencia física como acoso también por parte de estudiantes a profesores, independiente de que se haya resuelto la situación de alguna u otra manera al interior del colegio, esto deja marcas psicológicas en los profesores. ¿Cuáles son aquellas
síntomas o secuelas principales que quedan al haber sido víctima de este tipo de agresiones, Lorena? Bueno, como todo tipo de situaciones traumáticas, no necesariamente generan un trauma, ¿ya? Eso es súper importante. Ya. Por eso que depende mucho de todo este espacio de contención, de todo este espacio de validación, de atención de manera inmediata, etcétera. Eso va a ayudar mucho. Ahora, acá tenemos varias cosas, pero también tenemos muchos profesores que además ya están en niveles de estrés que no necesariamente tienen que ver con la violencia, por otras situaciones, muy altos. Entonces, además, estamos como con una estructura que ya está débil, ¿no? ¿Qué tiene que ver con sobrecarga de trabajo, por ejemplo? Sobrecarga de trabajo, una pandemia que les vino con un nivel de desgaste impresionante y con todo lo que significa contener a toda una generación de niños y niñas que están en crisis de salud mental. Sí. Eso tiene indicadores. Entonces imagínate lo que eso implica. Y además de eso, bueno, y ahí las secuelas pueden ser muchas, de muchos tipos, ¿no? Pero todo va a depender como de esta intervención, la intervención en crisis. La primera intervención es lo más importante. Luego las secuelas pueden variar desde una situación de angustia, de estrés, hasta un trastorno de estrés postraumático o una depresión más grave, ¿no? Y eso depende en el tiempo, incluso los síntomas pueden aparecer 6 meses después, un año después, y los síntomas más frecuentes tienen que ver con pensamientos recurrentes. Esto es lo típico del estrés postraumático, que te viene el flashback, ¿no? Que es como la repetición de las escenas violentas una y otra vez, trastornos del sueño, angustia, crisis de pánico, sufrimiento emocional, y a veces cuando ya la situación es muy, muy grave, existe lo que nosotros llamamos el burnout, que es cuando los docentes o las personas ya nunca más pueden seguir trabajando en el mismo trabajo. Sí. Y eso ya es cuando es muy, muy grave. Bueno, eso le puede pasar a cualquier persona. Cuando por último, porque se nos escapa el tiempo, Lorena, cuando el profesor, porque independientemente profesor o profesora, son personas, tienen familia, obviamente tienen proyecciones en la vida. Cuando pasan por este tipo de situaciones y ya caen, como bien tú decías, en este burnout, y ya tienes secuelas que para algunos pueden volverse traumas, para otros no, y pueden ser superados, pero es recomendable, por ejemplo, que ellos hagan un giro en su vida, un cambio de colegio, otra vez, o incluso hasta de profesión. Exactamente. Cuando ocurre el burnout, que significa que te quemaste en ese trabajo, ¿no? Como bien dice la palabra, no existe la posibilidad de volver al mismo lugar que te genera esa situación traumática. O sea, te tienes que salir de ahí, tienes que cambiar. Y en algunos casos tienes que cambiar de ocupación y no hay otra opción. Lo más importante, diría yo, como mirando hacia el futuro, es que lo más importante siempre es la salud de cada uno. Claro. El profesor, por mucha vocación que tenga y por muy enamorado que esté de su profesión, primero tiene que cuidarse porque él es un instrumento, pero también tiene una familia, tiene un contexto. Entonces siempre va a ser la primera situación. A mí me llama mucho la atención y quiero poner hincapié en esto, en que los profesores tienen muy poco acceso a la salud mental también. Yo creo que un estamento como este, tan importante en una sociedad, debería tener un equipo permanente de apoyo psicológico y emocional. Porque el profesor se enferma, tiene que ir a buscar la atención como todos los ciudadanos, pero debería haber un equipo de apoyo y de contención. Claro. No solo en situaciones de violencia, sino que, como decía yo antes, porque están expuestos constantemente a una situación de estrés distinta, diferente. Claro. No, y independientemente de la preparación, porque por lo menos con todo esto de la pandemia, de la poca socialización de los niños, cuando
se puso el hincapié en poder enseñarle a los profesores o capacitarlos para que puedan enfrentar situaciones de bullying, de acoso en el colegio, de violencia entre los alumnos, pero no se les preparó a lo mejor tal vez a ellos precisamente para ser el depositario de estos arranques de violencia, de estas frustraciones, de molestias, de poca capacidad de empatía de muchas veces de los estudiantes. Entonces, creo que ahí estamos al debe, capacitarlos para que se cuiden. Te quiero contar algo pequeño. El año pasado, yo y mi equipo de trabajo de Clínica Infanto Juvenil hicimos una intervención en un colegio, que es la única vez que me la han pedido. Hicimos un trabajo que se llama Creamos un equipo dentro del colegio de primeros auxilios psicológicos, donde estaban los profesores jefes de los cursos de media y de básica, donde estaban los encargados de convivencia, los psicólogos y los directivos del colegio. Y lo que nosotros hicimos fue prepararlos para hacer la primera intervención en sala, no solamente en sala, sino que a profesores y alumnos. La primera intervención psicológica para después hacer la derivación. Entonces, esto es un puro colegio que nos ha solicitado, pero fue maravilloso el trabajo. Y los profesores estaban muy agradecidos porque nos decían, nosotros, lo mismo que tú dices, no sabemos esto, no estamos preparados, no está dentro de nuestro currículum. Entonces, por ejemplo, les enseñábamos técnicas para contener a los alumnos, para contener las situaciones de violencia, para trabajar en equipo en estas situaciones, para tener herramientas concretas. Y esa capacitación debería ser una capacitación que deberían tener todos los profesores, todos los colegios. Sí, absolutamente. Es verdad. Muy bien, Lorena Escobar, psicóloga clínica de Infanto Juvenil y colaboradora de Caligraphics, muchas gracias por ayudarnos también a comprender un fenómeno que lamentablemente se ha estado instalando en nuestro sistema educativo, pero que de alguna forma ojalá que estas conversaciones ayuden a poner los focos precisamente en lo que necesitan los profesores, que son el pilar fundamental también en nuestro modelo educativo. Muchas gracias. En nuestra sociedad. Sí, pues, que son la primera línea. Un abrazo. Gracias, Muchas Lorena. gracias. Gracias. Chao.